Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? La charquera. La charquera. Por meterme en todos los charcos. Vale, comenzamos siempre en un mar. Entonces, si yo te digo que te vayas a un mar, ¿qué mar sería ese? Pues el Mare Nostrum, sin ninguna duda, el mar Mediterráneo seguramente. Ese sería el mar. Pues que me da una paz tremenda. Bueno, la verdad es que en estos últimos años de mi vida necesito más paz que otras cosas. Y por eso en este momento iría al mar Mediterráneo más calmado. En mis otras épocas, en mi época de juventud o en mi época de madurez, probablemente hubiera cogido un mar más bravo. Probablemente hubiera cogido el Cantábrico o incluso el Atlántico. Pero tú eres de tierra adentro. Costa, sí, hubiera ido a la Costa da Morte probablemente en algún momento, porque eso me daba mucha energía. Soy de un pueblo de Segovia. ¿Qué pueblo es? Es un pueblo muy pequeño que se llama Escobar de Polendos y que está a 2 kilómetros así de Cantimpalos, que es el que todo el mundo conoce por el chorizo. ¿Y cómo es Escobar? ¿Cómo es ese pueblo en el que tú Pues mira, yo diría creciste? que es... bueno, la verdad es que no crecía él, ni siquiera nací en él. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo salgo muy pequeña, yo vengo de una familia bastante tradicional, pero bueno, con algunas posibilidades económicas, de tal manera que he estado interna toda mi vida en colegios de Segovia capital, desde que era niña, desde que era pequeña, y luego hice mi carrera en un colegio mayor en Madrid. Pero le tengo un enorme cariño a ese pueblo porque aún mantenemos la casa familiar allí, como es lógico, y yo diría que es un pueblo que es una aldea. Yo creo que ahora mismo, en invierno, puede haber abiertas 10 casas, 12, una cosa así, en verano un poco más. Es un pueblo muy pequeño, muy castellano, con un río muy pequeño también, es un arroyo realmente, y bueno, es entrañable, diría yo, y sobre todo me gusta mucho la gente. A mí los castellanos me gustan mucho. ¿Teníais vecinos en la aldea? O sea, si yo te digo, este pueblo, dime, la vecina de enfrente, si había panadería o alguien tenía que traer el pan. Cuando yo era niña, no, había panadería, en este momento tienen que traer el pan. Los panaderos son Tomás y Domi, buenos amigos de mis padres los dos. Y en este momento no, efectivamente ya están jubilados y esto, bueno, está la famosa España vaciada es un ejemplo clarísimo, ¿no? En este momento nos llevan el pan. Nos llevan el pan. ¿Tú qué relación tienes con el frío siendo de un pueblo de Segovia? Mala. Yo por eso tengo una relación mala con el frío. Es una señora muy friolera, de hecho. A ver, yo recuerdo mis años en el colegio, en las Jesuitinas de Segovia, que es donde hice mi bachiller, Sí. y recuerdo que mi colegio estaba detrás justo de la Catedral de Segovia. De tal manera que en el mes de enero y diciembre había unos carámbanos en las torres de la catedral impresionantes. Bueno, eran verdaderos cuchillos, ¿no? Y el frío de Segovia era atroz, ¿no? Y nosotros llevábamos un uniforme que estaba compuesto pues de una falda plisada y que dejaba al descubierto un trocito de las rodillas, donde acababa el calcetín y empezaba la falda. Y entonces estaban de color morado casi todo el invierno. Es lógico. Entonces, tengo malos recuerdos de esto y algunas otras anécdotas podría contar de cómo eran las duchas, que era un estilo un poco militar. Pero bueno, yo soy friolera. A pesar de ser de Segovia, podría haber nacido perfectamente en Baeza, qué sé yo. Bueno, a ver, esta charquera quiero que me lleve a este colegio, las Jesuitinas de Segovia, a una conversación que no tenga que ver con tu vida profesional, con la madre Maricruz. ¿De qué podrías estar conversando en un paseo, no sé si por el claustro o en los jardines, o nos ibais a la plaza? A ver, la madre Maricruz es para mí un referente, y es un referente porque era una señora, y yo creo que soy ingeniera porque me hicieron amar las matemáticas y la física, y una de las que me hizo amar las matemáticas fue la madre María Cruz, y además me las hizo amar de una manera un poco especial. Yo con la madre María Cruz he tenido conversaciones muy interesantes, casi siempre, a posteriori, cuando era alumna suya no lo eran tanto, por contar una anécdota. Yo era jugadora de baloncesto, y entonces en uno de los cursos a las mejores estudiantes les proponía examen para darle matrícula de honor en matemáticas. Y claro, ese examen a mí me coincidía con un partido de baloncesto y yo me fui a mi partido de baloncesto. Y cuando estábamos en el descanso apareció la madre María Cruz, que era una señora grande, con su hábito, y me sacó del partido de baloncesto con una vergüenza que me quería morir para irme a hacer el examen de matemáticas. Bueno, me tuvo también un poco como sparring de una sobrina suya que era superdotada y que jugaba muy bien al ajedrez. Y entonces entendía que yo la podía entretener, no se aburría conmigo, me ganaba siempre, lógicamente, ¿no?
Entonces es una mujer que a mí me enseñó, y en esas conversaciones tuvimos... ella tenía carácter fuerte y yo creo que también desde niña, ¿no? Entonces tuvimos algunos choques en ese sentido, pero al cabo del tiempo me he dado cuenta que me enseñó a confiar en mí misma. Ah, sí. Sacó lo mejor de mí, sin ninguna duda. Y entonces es una señora que la llevo en mi corazón. Has hablado en las entrevistas que te han hecho de la Madre Maricruz, o sea, María Cruz está presente en tu trayectoria, lógicamente, pero ella lo supo esto. ¿Tú tuviste oportunidad de darle las gracias? Y yo creo que no, porque además ella, cuando yo abandono el colegio, empiezo la carrera, me vengo ya a Madrid a estudiar mi carrera universitaria, y yo creo que no, porque ella tenía algunos problemas de salud y fue redirigida, creo que concretamente a algún centro que había en Galicia para tener un clima menos duro que el clima de Sao. Yo creo que no lo tuvo, pero confío en que en alguno de esos encuentros que hemos hecho haya leído algo de lo que he dicho sobre ella. Sería emocionante, ¿no? Maravilloso sería. Que alguien te lo contara, ¿no? Que ¿no? La hermana o la madre o lo que sea, que un día te encontraras con alguien y te dijera, bueno, tú no lo sabes, pero en esta residencia donde estuvo, en este convento donde pasará sus últimos años, ella le llegaban informaciones sobre ti o publicaciones y sonreía. Buah, sería maravilloso si yo tuviera esa experiencia, vamos. No me ha llegado, hasta este momento no me ha llegado. Y lo he intentado, porque yo creo que, lo digo, cada vez que puedo hablo de ella. Sí. Porque para mí fue una mujer muy especial. Bueno, todavía no voy a decir quién está detrás de esta charquera que se mete en todos los charcos, pero sí quiero que me digas, tu hermano y tú, en casa, llegan unos reyes, siendo niños, juguetes para los dos. ¿A qué juguete te lanzarías tú? Bueno, los mecanos de mi hermano, claro. Y a las construcciones, esto lo he hecho siempre. Siempre me ha gustado mucho enredar, como es lógico. De todas maneras, había también, en el caso de mi hermano, había también bastantes coches. Y esos no me llamaban tanto la atención. O sea, le regalaban muchos coches. Yo recuerdo que mi padre, cada vez que salía, le traía un coche a mi padre, ¿no? Pero luego había otro tipo de juegos más masculinos, como un mecano, las construcciones, donde yo me iba. O sea, a mí no me molaban nada las cocinitas y estas cosas que no eran nada, absolutamente nada. ¿Tus padres no eran universitarios? ¿No hicieron carrera? ¿Tus padres? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Los dos tuvieron claro que querían que vosotros fuerais universitarios, que fuerais a la universidad? Sin ninguna duda. O sea, quiero decir que, bueno, podíamos habernos quedado probablemente con parte del negocio familiar, tanto mi hermano como yo, pero ellos quisieron que eligiéramos después de hacer una formación universitaria. Sobre todo mi madre, ¿eh? Mi padre yo creo que era un poquito más retrógrado en ese sentido. Falleció hace 2 años, va a hacer ahora 2 años que falleció, pero en ese sentido yo creo, sobre todo a mí, o sea, a mí le hubiera encantado que hubiera hecho farmacia y tener una farmacia en Segovia, por ejemplo, o magisterio, una cosa de estas, ¿no? Pero yo creo que sí, mi madre sobre todo tuvo clarísimo que la mejor herencia que nos podían dejar era la formación. Era la formación, vale. Entonces llegas un día y dices, bueno, que ya sé lo que voy a ser, ingeniera. Sí, eso es. ¿Y? Bueno, pues a mi padre esto no le sonó bien, o sea, pensaba que era una carrera muy masculina, ¿no? Entonces a mí me dicen, ¿por qué hiciste ingeniería? Yo creo que hubo 2 razones. Primero, porque era muy enredona, me gustaba hacer cosas, y yo creo que la ingeniería efectivamente aterriza las ideas, ¿no? Hace cosas. Y la segunda, porque era un poco rebelde. Claro, o sea, yo en aquella época y en un pueblo de Segovia y en una familia tan tradicional, sobre todo la de mi padre, pues claro, algunas de las costumbres que habían, a mi hermano le llevaban el desayuno a la cama y a mí no. Por ejemplo, y esto son cosas que mi madre me dice, no, supera el trauma. Digo, se lo tengo superado, pero es un hecho que ha acontecido, ¿no? Entonces, esa rebeldía, claro, está claro, esto es así, ¿no? Bueno, el caso es que sí hubo esa parte de rebeldía. No queréis o no suena bien, preferís que haga algo bio, en farmacia o medicina y tal, pues voy a hacer una ingeniería. Y bueno, pero luego viene, o sea, quiero decir que no. Yeah. Y mi padre, de hecho, debo decir que yo tenía una relación fantástica con mi padre, es un hombre al que adoraba y adoro, ha muerto, como digo, hace 2 años, pero yo creo que finalmente yo creo que acabó mirando un poco lo que había hecho, ¿no? Yo creo que tenía cierto orgullo de la hija que tenía. Eso sí me lo hacía sentir, era un hombre que hablaba poco, pero lo sentí. Bueno, a ver, esta charquera, Sara Gómez, que se mete en todos los charcos, de ahí, ¿no? El seudónimo. Sí, eso es. Es una de las ingenieras más potentes de este país. Bueno. Es la directora del proyecto Mujer en Ingeniería, pertenece a la Real Academia de Ingeniería, multipremiada. Y mira, te hemos invitado al Faro como gata parda porque han estado oncólogos, cardiólogos, investigadoras, pero es que yo quiero que nos hables de la ingeniería. ¿De qué es la ingeniería? Porque revisando un poco también el panorama, hemos visto que en las series encontramos médico de familia, hospital central, policías, series de jueces, series de periodistas, y no sabemos nada de los ingenieros.
Y yo te voy a hacer una pregunta, Sara Gómez, antes de arrancar con tu etapa universitaria, de la que también quiero hablar, y de tu trayectoria profesional. De lo que hay en este estudio, echa un vistazo. Dime, ¿qué han hecho los ingenieros? Todo. O sea, la pregunta Todo, es al contrario, sí. que te haría la complementaria. ¿Qué no han hecho los ingenieros? Y acabaríamos mucho antes, ¿no? Todo. O sea, quiero decir, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos haciendo algo, hemos tenido interacción con algo que hemos ingeniado los ingenieros. Todo, absolutamente. Pero además, yo creo que somos poco conocidos porque somos malos comunicadores, en general. Esto es lo primero. Y lo segundo, porque no ponemos en valor la vertiente social de la ingeniería. O sea, tú hablas de un ingeniero y hablas con los niños, yo hablo mucho en el marco del proyecto Mujer Ingeniería con los niños, sobre todo con las niñas, y no tienen muy claro lo que hacemos los ingenieros y te dicen que somos tipos raros, un poco frikis. No sé muy bien si entras ahí que es para ti un tipo friki, pues un tipo que es asocial, que no, o sea, nada bueno, ¿no? Una imagen yo creo que bastante perniciosa. Y luego además sí que es verdad que algunos dicen, pero yo creo que solucionáis problemas. Y esto me encanta. Yo creo que sí, que somos solucionadores de problemas. Es que cuando has dicho todo, los oyentes estarán pensando que todo, porque ellos no están viendo este estudio. Claro. Pero decimos, los auriculares, el micro, la cámara, las luces de la mesa, los focos, la mesa de sonido. Sí, y la propia mesa en la que estamos o las sillas. Esto tiene un cálculo estructural. Es todo. Quiero decir que esta silla tiene un cálculo estructural y un cálculo y además es ergonómica y cumple unas determinadas funciones, que eso está diseñado por un ingeniero. O sea, son los inventores, los ingenieros inventan, diseñan, sí, piensan, ¿qué hacen? Bueno, yo creo que pasan de las ideas a la realidad. Es decir, yo creo que la magia de la ingeniería es concebir algo en tu cabeza y hacerlo realidad y que ese algo sirva para algo también. Tenga una utilidad, un propósito. Yo creo que esto es importantísimo. A mí a veces cuando me dicen ciencia e ingeniería, bueno, yo creo que es difícil establecer la frontera entre ciencia e ingeniería, ¿no? Porque yo creo que la ciencia es fundamental, porque rompe las fronteras del conocimiento. Yo creo que la ingeniería también. Pero si nos distingue algo a los ingenieros es que pasamos de esas ideas a una realidad. Y a una realidad que sirve para algo y que soluciona problemas. Y que mejora la calidad de vida de la gente. Mira, una de las últimas cosas que hemos hecho alrededor del proyecto Mujer Ingeniería ha sido una sesión que tuvimos, una jornada, fue corta, se nos quedó corta, que se llamaba Ingeniería, Discapacidad e Integración, justo para poner en valor cómo la ingeniería puede cambiar la vida de las personas. Y esto yo creo que es poco conocido. Fíjate, hemos tenido una pandemia que estamos ahora saliendo de ella, esperemos. Sí. Es la verdad. Y se habla mucho de los sanitarios, los médicos, faltaría más. Mi hija mayor lo es y por lo tanto no tengo nada en contra de ellos, al contrario, admiración en todo caso, ¿no? Pero yo creo que ese maridaje entre ciencia, tecnología e ingeniería, entre la ciencia hasta la medicina, yo creo que es la palanca más poderosa para transformar el mundo. Cuando, por ejemplo, pensamos en el pasado, hace, 500 años, y vemos un puente. Ajá. Ese puente lo diseñaron quienes hoy son ingenieros, por ejemplo. Eso es, yo soy segoviana. ¿No? El claro. acueducto de Segovia tiene algunos años más, claro. De 500, quiero decir. Entonces tú miras eso estructuralmente y ves cómo era. Y esa cabeza que pensó eso era una cabeza de un ingeniero o de una ingeniera. Sin duda. Probablemente en ese caso sería un ingeniero. Bueno, y ahora quizá también, porque somos pocas las ingenieras. Sí, eso. Quiero ir a tu etapa universitaria. Te vienes a Madrid. Sí. Tú venías de un internado. Eso es. ¿Y que vienes a un colegio mayor? ¿Vienes a una casa? ¿Dónde vienes aquí? A un colegio mayor. A un colegio mayor. Y descubro el mundo. Ya me parecía Nueva York aquello. Claro, llego a un colegio mayor, es verdad, era solo de chicas, es verdad que ahora ya son mixtos y estas cosas, en aquellos años era solo de chicas, pero de chicas de toda España, y entonces con unos horarios y unas libertades que había, aquello me pareció tremendo, y entonces viví unos años muy ambivalentes, porque iba a una escuela de ingeniería donde eran prácticamente todos hombres, éramos solamente 2 mujeres en el aula en el que yo estaba, y sin embargo con el que mayor éramos todas mujeres, ¿no? Entonces descubrí el mundo universitario, además fueron los años de la movida que estaba, en fin, fue una etapa para mí enriquecedora de todo punto de vista. Vivimos también épocas muy duras, porque ahí estuvo la matanza de los abogados de Atocha y, en fin, vivimos cosas tremendamente duras. Yo no fui consciente en aquel momento, pero era una criatura, ¿no? Y vivimos también, y yo solo recuerdo se me ponía el vello de punta, el último mitin de Felipe González cuando ganó las elecciones. Eran riadas de gente bajando al Paraninfo de la Complutense con una ilusión
que yo la recuerdo, se me pone todavía la piel de gallina. O sea, algo llega a la libertad. Exacto. Algo está pasando. Eso es. Yo no era consciente porque era una indocumentada, una criatura indocumentada, pero sabía que algo estaba pasando y efectivamente así fue, cristalizó todo lo demás, ¿no? Mi época universitaria es preciosa. ¿Sabes que tú coincidiste con una época musical, como has dicho? Bueno, imagínate, ¿no? Llena de luz y de brillo, y los años 80. Pero yo he traído una canción de alguien que he pensado, es que Sara Gómez tuvo que coincidir con esta artista, o sea, tuvo que oírla mucho. Te la voy a poner. Okay. Dime dónde se va tu cabeza, ¿eh? Vale. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanza hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Pues claro, ¿a qué me transporta esta canción? Pues a un dolor desgarrador de una mujer, ¿no? De alguna manera. Pero además hay una cosa que es importantísima, me parece a mí, y es que yo creo que hay muchos ingenieros entre los que me encuentro que somos melómanos. A mí, sí. una de mis mayores, yo conozco muchos también. Uno de mis mejores momentos es cuando me voy al Auditorio Nacional a oír un concierto de música clásica. Y tengo un nieto ahora que tiene hace un año, dentro de pocos días, y su madre está poniendo ya música clásica, y lo que me ha hecho ilusión, ayer me mandaba un vídeo, le pones música clásica y deja todo lo que está haciendo para escucharlo. Y esto es una cosa que a mí me... sí, yo creo que somos melómanos. Sois melómanos, vale. Pero os pilló la muerte de Cecilia, que fue algo que debió impactar a todo el mundo de esa edad. Ella muere en el 76. Sí, además cuando no tocaba. Cuando no tocaba que muriera. Y además era una voz maravillosa, o sea, quiero decir que es verdad. Pero no era el tipo de música que a mí ¿Qué tú escuchabas? ¿Qué escuchabas, Sara? Pues mira, yo escuchaba la movida mucho. ¿Pero qué? Bueno, vamos a ver. O sea, Alaska, los Pegamoides. Por supuesto, Alaska. Para mí Alaska es una de las mujeres más inteligentes, creo yo, que hay en este momento, ¿no? Y luego, pues sí que es verdad que escuchaba mucho, por ejemplo, a Serrat le escuché mucho y no era de la movida. Me gustó mucho, esa gente no era de la movida. Me gustó mucho también, me gustaba Miguel Ríos, una barbaridad. Me dio por que tampoco es gente de la movida. Y luego, pues escuchaba también, canciones un poco protesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo qué sé, de Aute. Serrat, claro, Serrat, desde luego aciertas. Sí. Y yo te quiero contar ahí voy a contarte la anécdota. Cuando estábamos en el Colegio Mayor fue Aute a dar un concierto y mis compañeras de Colegio Mayor lo recordarán. Y entonces nos cantó pues la oda a la masturbación, que todos sabemos, ¿no? Y entonces las monjas que estaban allí no fueron conscientes y alguien dijo, pero ¿cómo se consiente en un colegio de monjas, de niñas, de señoritas bien que se canten estas cosas? Y se preparó un gran lío. Por eso digo, esa es la gente que yo escuchaba. Pues ¿sabes qué pregunta quería hacerte, Sara Gómez? Los masturbadores, o sea, por ejemplo, el Satisfyer, también son obra de ingeniería. Eso no lo sabía. Vaya lo que he descubierto, no lo sabía. Claro, ¿cómo no va a ser ingeniería? Bueno, sí, pero quiero decir que no. Está bien. Un aparato ergonómico que mejora la vida. Si me pongo a pensarlo, sin duda estoy de acuerdo. Claro, si me pongo a pensarlo hubiera dicho que si no lo sabía, pero claro, es cuestión de que nunca lo había pensado. Oye, ¿quién había diseñado esto? Sara, ¿el futuro de la humanidad pasa por la ingeniería? Cuando hablo de futuro, hablo de futuro inmediato, no el futuro dentro de 200 años. O sea, bueno, es que robótica, un chip que nos identifique,
Yo creo que sí. O sea, quiero decir, yo creo que estamos ahora mismo en la que hemos denominado cuarta o quinta revolución industrial, y algunos la llaman de la inteligencia artificial, pero yo creo que es la tecnológica sin ninguna duda. Y yo creo que sí, que efectivamente es lo que puede... Yo creo que está cambiando incluso el modelo social y el modelo de relacionarnos de las personas, la tecnología. Y además la pandemia encima yo creo que de alguna manera lo ha catalizado un poco, ¿no? Yo creo que sí, que la tecnología es el presente y el futuro más inmediato. Porque además vamos a tal velocidad generando tecnología que hablar de un largo plazo en este momento, en mi opinión, no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando estás con niñas o con adolescentes... ¿ellas qué te preguntan sobre la ingeniería? ¿Te preguntan qué salidas tiene? ¿Te preguntan ¿hay trabajo en España? ¿Te preguntan ¿podré vivir bien? Pues mira, las niñas no preguntan eso y las jóvenes tampoco. Fíjate, porque doy clase en la universidad. Yo soy profesora en la Universidad Politécnica y doy clase a ingenieras y ingenieros. Entonces, las mujeres no hacen esa pregunta, solo preguntan más los hombres. Esas dos cuestiones lo preguntan más los hombres. ¿Qué salidas tiene? ¿Cuánto voy a ganar? Las mujeres son más de propósito. ¿Por ejemplo? ¿Para qué vale? ¿Qué voy a aportar si yo hago estas cosas? Fíjate, los números de ingeniería en este momento de mujeres haciendo ingeniería es el complementario a medicina. En medicina el 70%, 70 y tantos son mujeres, el resto hombres. Y en ingeniería estamos en el complementario. Claro, yo creo que la biocosa, que yo le llamo, porque tú ofertas un título que se llama Ingeniería Biomédica y se apretan las mujeres. ¿Por qué? Porque entienden que haciendo eso tienen un propósito, van a hacer algo, van a ayudar a los demás. Medicina, ¿no? Que incluye la palabra medicina. Exacto. La biocosa que yo llamo bioingeniería, ingeniería biomédica. Cada vez que aparece la palabra bio, las mujeres vamos ahí, ¿no? Y yo creo que una de las razones por que las mujeres no están metidas en ingeniería es porque no ven la componente social que tiene, claro. Entonces las niñas no te preguntan esto, las niñas te preguntan para qué vale esto. Entonces la mejor forma de enseñarle a un niño para lo que vale la ingeniería es hacer ingeniería con él. Nos ponemos a hacer ingeniería juntos, jugando además. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de... Si hay uno, vamos a ver, ya vamos a ir terminando porque ya nos pasamos de tiempo, pero Sara Gómez, tienes a un niño o una niña y te pones a hacer ingeniería con él y yo digo, vale, ¿qué le traes? ¿2 cables, 4 pilas? No, le doy un kit, mira, le doy un kit y una pequeña programación. ¿Qué le das? Eso. Sí, eso. Le doy un kit de construcción para que construya y una pequeña programación para que ese kit, ese prototipo que haga se mueva. Y entonces le digo, invéntate algo que mejore la vida, que ayude a atar los zapatos a tu abuelo o que le ayude a coger los calcetines del armario. Algo con vertiente social cercano a ti. Pues os invito a que veáis los vídeos que tenemos de lo que han hecho los niños y las niñas alrededor de Mujer Ingeniería haciendo esas cosas. Prototipos que mejoran la vida de sus seres más cercanos, generalmente los abuelos. Porque vamos a flipar. Vais a flipar, vais a flipar del todo. Bueno, Sara Gómez, nos vamos siempre a un faro para despedirnos. Un faro que es una obra de ingeniería también, imagínate, luego que ¿no? sí, claro que sí. ¿Con quién te vas y qué música quieres que suene? Pues por orden, me iría sola y estaría sonando el Requiem de Mozart. Y además estaría viendo un mar o calmo o bravo, me da igual, probablemente un mix. Me encantaría vivir esa experiencia. Sí, decías al principio que el mar que elegirías ahora sería el Mare sí, Nostrum. Que seguramente es más calmo. calmado, sí, seguramente sí. Bueno, porque yo creo que ya ha llegado el momento de no ir a la velocidad a la que voy, ¿no? Entonces estoy en ese tránsito hacia una vida un poco más serena. Sara Gómez, muchas gracias por ser Gata Parda, nuestra Gata Parda ingeniera. Ha sido un placer, de verdad que sí. Una de las mejores entrevistas que me han hecho, créeme, Mara. Muchas gracias, Sara, un placer. Aquí te dejamos con Mozart. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena
Cadena SER. La radio.